Hola una vez más a este capítulo del Lumpen Podcast. Hoy queremos hablar del contexto para leer el primer capítulo del Capital. Ese libro es muy denso, cada frase tiene contenido y se tiene que analizar y reflexionar. Por eso en esta serie tratamos de ofrecer un contexto o un criterio para leerlo. No se trata de explicar El Capital sino de ubicarnos en un contexto para comprenderlo. Marx estudia a la economía con un método filosófico. Por eso los sociólogos leen a Marx y comprenden una cosa, los economistas lo leen y comprenden otra y los filósofos lo leen y comprenden otra. En el video anterior hablamos desde la filosofía, pero en este capítulo parece que va más orientado a la economía. ¿Qué opinas tú? ¿Empezamos? ¿Crees que va más orientado a la economía? Me parece acertado. Empezamos entonces. Hola a todos. Empezamos entonces. En el capítulo 1 Marx habla de la mercancía. Para Marx, en el capitalismo aparece un inmenso arsenal de mercancías. Pues si en el capitalismo se presenta un inmenso arsenal de mercancías, eso quiere decir que hay un inmenso arsenal de valor, ¿no? Un inmenso arsenal de valor pero también una cantidad inmensa de trabajo. ¿Cómo haces que las personas produzcan un inmenso arsenal de mercancías? Pues con un salario, trabajas y te dan dinero. Sí, pero ¿te parece a ti que si trabajas más ganas más? Pues si no, trabajas más y te pagan más. Depende de cómo esté el sistema, no todos los sistemas funcionan igual y no siempre se pueden ver las diferencias entre los sistemas porque o siempre ha sido así o las diferencias no son tan obvias. ¿Cómo? No siempre se puede ver un fenómeno económico, los fenómenos económicos se presentan muy lentamente. Si queremos ver los efectos de un fenómeno económico tendríamos que prestar atención a cambios bruscos, como por ejemplo el descubrimiento de América, las revoluciones, ya sea pacíficas o violentas, el crecimiento de China, las pandemias, las guerras, etc. Ahorita tenemos un fenómeno económico muy ilustrativo, el fenómeno de China. Ah, sí. He visto que Diego Rusarín habla mucho de China y de cómo implementó el socialismo con un tremendo éxito. Pues ahorita pero hace 15 años China era otra cosa. China, desde mi punto de vista, avanzó tan rápidamente por el tamaño de su población, sus recursos naturales, sus acuerdos comerciales y definitivamente sus técnicos economistas y técnicos en tecnología. Entonces, eso no es socialista. No creo que eso se pueda definir, o quizás yo no puedo y otra persona con más estudios del tema sí pueda. Yo entiendo que Marx desarrolló y presentó una teoría, yo por eso hablo de teoría marxista. Pero también propuso un modelo económico, basándose en su teoría. Yo no creo que el socialismo sea viable, tampoco el liberalismo, quizás el parecón sí lo sea, no lo sé, habríamos de implementarlo para averiguarlo. Entonces, hay teorías económicas y hay modelos económicos. Es lo que yo entiendo, las teorías estudian fenómenos o sistemas y los modelos son propuestas basadas en esas teorías. Pues, no lo sé, pero estoy dispuesta a tomar esos conceptos mientras porque si no, no creo que avancemos. ¿Tiene sentido, no? No puedes proponer un modelo si no tienes un marco teórico, y por otra parte, si tienes un marco teórico, lo más natural es proponer un sistema. Pues tiene sentido. Avancemos entonces. Lo primero que quiero notar de lo que dices del salario es que, si fuera el caso de que con el salario haces a un país productivo, eso significaría que las personas más productivas tendrían más salario, ¿no? Creo que ya sé para dónde vas. Sí, justo voy hacia allá. Porque es verdad que muchas veces, o la mayoría, entre más productivo el trabajador más salario, pero no siempre. Porque por ejemplo hay estadísticas que dicen que las mujeres ganan menos que los hombres, o hay etnias que ganan menos, o clases sociales que ganan menos solo por ser pobres. Yo creo que la última es la más significativa. Porque los pobres no tienen opciones. Porque los pobres no tienen opciones. En una negociación, el que tiene más opciones es quien lleva la ventaja, no importa si estás negociando con el presidente de una superpotencia, si él no tiene opciones y tú sí, entonces tú tienes la ventaja en la negociación. Por eso Elías Ayub cree que es tan buen negociador, porque negocia teniendo todas las ventajas. Es lo que yo creo, cuando un hombre armado negocia con uno desarmado, ¿quién crees que es mejor negociador? Si recuerdas, en el primer video hablamos de la acumulación originaria. Desde esos tiempos estamos en esa situación en la que no tenemos opciones y debemos aceptar condiciones de trabajo que no aceptaríamos si tuviéramos opciones. Hay trabajos horribles que tienen salarios muy bajos, para las personas que no tienen opciones y también hay trabajos horribles que tienen salarios mejores, para las personas que sí tienen opciones pero quieren mejores salarios. Es importante tener en mente con quién estás negociando. Pero sí tenemos opciones, hay 3 factores de producción. Tierra, que es todo lo que viene de la naturaleza, trabajo, que es todo lo que es producto del trabajo humano, y capital, que es lo que no es tierra ni trabajo. Y todo lo que produce lo podemos meter en esos 3 conceptos.
Una mina es tierra, el agua es tierra, la tierra es tierra, el aire es tierra. El contador produce trabajo, el jardinero, el albañil, el minero. Y ya por último el dinero es capital, una máquina es capital, el dinero es capital, la información es capital. Todo lo que tenemos que hacer es aprovechar la tierra y el capital, conseguimos tierra y capital, los administramos y con eso podemos negociar mejores salarios o mejores condiciones laborales. Ya no tendríamos que tomar trabajos horribles. Esos conceptos son de teoría neoclásica, no marxista, pero coincido en todo eso que dijiste. También pienso que tenemos pocas opciones y que cada vez tenemos menos. Entonces estás diciendo que sí tenemos opciones, pero cada vez menos. ¿Por qué dices eso? ¿Conoces el concepto de linealidad en un sistema? Sí, pero sería bueno que lo explicaras para los que no lo conocen. ¿Has polarizado un transistor? Últimamente no. Un sistema, desde el punto de vista de quien los diseña, funciona como una operación matemática. Un sistema puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, o puede ser una ecuación diferencial, o una integral, o un filtro, o una rampa, matemáticamente puede ser muchas cosas. Exacto, puede ser muchas cosas, y un transistor es un sistema. ¿Y sabes qué tipo de sistema es? Sí lo sé, pero sería bueno que lo explicaras a la audiencia. Un transistor es un amplificador, y un amplificador matemáticamente es una multiplicación. O sea que si le metes una canción a un volumen bajito, el transistor multiplica el volumen. Pero solamente es un multiplicador en cierto rango de su forma de operación, en una región, lo que le llaman región activa. En otra región no es una multiplicación, sino un logaritmo. Supongo que en postproducción le podemos meter una imagen para mostrar qué pasa cuando el transistor lo hacemos funcionar en la región de saturación o de corte, en esas regiones es donde aparece la distorsión. Entonces un transistor es un sistema que multiplica el volumen. Multiplica una señal, de voltaje o de corriente. ¿Qué tanto la multiplica? Depende del transistor y depende de cómo está polarizado el transistor. Si por ejemplo el transistor está diseñado para multiplicar por 4, y le metemos un volt, entonces a la salida vamos a tener 4 volts. Si está diseñado para multiplicar por 5 y le metemos un volt, entonces a la salida vamos a tener 5 volts. ¿Es obvio, no? Es obvio. ¿Y qué pasa entonces si el transistor está diseñado para multiplicar por 20 y le metemos un volt? Pues a la salida vamos a tener 20 volts, ¿no? Pero si yo estoy usando un radio de baterías, ¿de dónde voy a sacar 20 volts para la salida del transistor? Allá, entonces solo puedes obtener 3 volts a la salida, sin importar si el transistor multiplica por 20. Exacto, por eso no siempre multiplica de la misma manera. Si el transistor multiplica por 5 y le metes 0.3 volts te va a dar 1.5 volts, si le metes 0.4 volts te dará 2 volts, si le metes 0.5 volts te dará 2.5 volts y de ahí ya no puedes confiar en el transistor porque entre más le metas menos puede multiplicar, es decir, más va a ir achatando la señal a la salida. Es lo que le llaman distorsión. Sí, por eso cuando le subes al volumen a tu radio se empieza a escuchar mal. Ese comportamiento no es la excepción en la naturaleza, es la regla. Por eso en el video pasado definimos los conceptos que íbamos a utilizar, porque el mundo funciona de una manera solo dentro de ciertos rangos. Por ejemplo, la mecánica cuántica, conforme vamos estudiando materia cada vez más pequeña las reglas van cambiando, o sea que la mecánica clásica es válida solamente dentro de ciertos tamaños, espacios y condiciones y lo mismo la mecánica cuántica, es válida solamente dentro de ciertos tamaños, espacios y condiciones. En el caso de un amplificador, que es un sistema, funciona durante un rango y luego se escucha terrible cuando le subes el volumen y llegas a un rango en el que ya no funciona. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que la economía se comporta también de esa manera, dentro de ciertos márgenes el capitalismo funciona. Pero fuera de esa región el capitalismo ya no funciona, en México estuvimos en esa situación durante muchos años aunque ahora ya estamos regresando al punto de volver a hacerlo funcionar. Por el neoliberalismo. Sí, por el neoliberalismo. Ya nos desviamos y si nos seguimos por ahí no vamos a avanzar en las lecturas del Capital. ¿Qué es lo que quieres decir? Lo que digo es, que el capitalismo se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías, eso implica una inmensa cantidad de trabajo y una inmensa cantidad de valor, que ese valor se distribuye de manera irregular, que el trabajador recibe una parte pequeña del valor que produce y que para obtener esa cantidad de trabajo, de una persona que no está recibiendo el valor que produce, es necesario quitarle al trabajador todas las demás opciones. De otro modo, ¿cómo conseguirías que un trabajador produzca tanto y a cambio reciba tan poco? Porque si el trabajador se convierte en capitalista o terrateniente, va a tener otras opciones y no va a haber nadie que trabaje. Exacto. Y también digo, que el capitalismo funciona, pero solo dentro de ciertos márgenes, fuera de eso no funciona.
Por eso China tiene tanto éxito y Estados Unidos ya no, porque China se ha mantenido dentro de los márgenes en los que el capitalismo funciona, mientras que en Estados Unidos el capitalismo ya no funciona. ¿Cuáles son esos márgenes? El capitalismo funciona cuando permite la innovación y la competencia. Cuando la riqueza se acumula, ya no puede haber competencia. Y si tu gente solamente vive para trabajar, se acabó la innovación, porque la productividad y la innovación están peleadas, no es posible innovar cuando tu gente solo trabaja y duerme exhausta. Tampoco puede invertir si no tiene nada. Si ganas el mínimo, no tienes opciones y vives exhausta, ¿qué vas a invertir? ¿Qué vas a crear? China no ha seguido una sola estrategia económica. En el 2012, poco después de la crisis del 2008, China seguía 5 puntos principales para desarrollar su economía. Primero, la dictadura. Una dictadura es muy eficiente porque el dictador puede tomar las decisiones y nadie le puede decir nada. El dictador ordena que los mineros mueran trabajando en las minas y los mineros van y mueren trabajando en las minas. Ordena que las deudas se vuelvan impagables y las personas mueren de cansancio tratando de pagar sus deudas. Le da permiso a una empresa de contaminar un lago y el lago se muere con todo alrededor. Eso no sucede en las democracias porque en las democracias las personas protestan y cambian su voto. Segundo, la propiedad industrial y la propiedad intelectual. China se hizo de fama copiando las marcas y las tecnologías de las empresas que se iban a producir en China. Tercero, las leyes laborales. Había tal nivel de explotación en China que en las fábricas se instalaban barras antisuicidios para que los trabajadores no se suicidaran. Cuarto, su moneda devaluada artificialmente. Devaluaban su moneda para que los extranjeros compraran sus productos, porque al extranjero, con su moneda devaluada podía comprar más, el precio de su mercancía era más barato. Y quinto, su regulación ambiental. China se contaminó al punto de ser peligroso respirar ahí. Era uno de los países más contaminados y más contaminantes hace apenas una década, puedes corroborarlo en YouTube. Eso fue lo que la llevó a crecer a los ritmos a los que venía creciendo, y sin embargo ya no es así. Ahora la política es otra porque ahora lo que quieren no es la producción sino la innovación, y les está funcionando. ¿Y en Estados Unidos el capitalismo ya no funciona? Yo creo que no. ¿Por qué no funciona según tú? Yo lo que veo es que Donald Trump quiere tomar las medidas que tomó China para llegar a donde está, esos 5 puntos. Pero ni siquiera China está haciendo lo mismo que la llevó a donde está, China está buscando la competencia y la innovación. Para que Estados Unidos se recuperara debería hacer lo mismo, fomentar la competencia y la innovación. Pero fomentar la competencia es malo para los oligarcas, que quieren agrandar el mercado y disminuir la competencia. Y para fomentar la innovación habría que evitar explotar a las personas, para que las personas puedan crear. Como ninguna de esas cosas es buena para la oligarquía, no creo que Trump y Musk hagan algo por su país. Preferirían gobernar sobre las cenizas. Entonces en una oligarquía, solamente los oligarcas innovan y solamente los oligarcas invierten. Y la dirección de la economía depende únicamente de ellos, y ellos la dirigen para sus intereses. Y las personas solo pueden trabajar y morir. Ese tipo de economías manufactureras y tiranas crecen solamente cuando se trata de producir, no de innovar. Y la producción se lleva la parte más pequeña porque si los productores se convierten en capitalistas o terratenientes no van a aceptar producir hasta el agotamiento por el mínimo para sobrevivir. Pero si dices que el socialismo es inviable y el capitalismo funciona solamente dentro de ciertos rangos, lo que tú dices es que lo que debemos hacer es tener una economía capitalista y regularla para que funcione dentro de ciertos límites. Es lo que hemos estado haciendo desde siempre, ¿no? Sí, tal cual. Y pareciera que acabamos de descubrir el hilo negro o el agua tibia. Y pareciera que estuviéramos diciendo cosas interesantes. Las personas que se dedican a la economía platican de estos temas pero de manera marginal. Cuando un banquero central tiene que hacer pronósticos no piensa en Marx o en Hayek o Mises, esos temas son más bien para charlas de café. En la realidad, en el día a día, los economistas y los políticos hacen otro tipo de trabajos, los técnicos hacen análisis y los políticos que no son técnicos hacen farándula. Quizás los legisladores se muevan más por lo cualitativo para proponer sus leyes, no lo sé. Marx habla entonces de que el capitalismo se presenta como un inmenso arsenal de mercancías, y de ahí salió todo esto. Solamente quería mostrar qué es lo que Marx ve cuando dice esa frase, porque no es el hecho de que haya un inmenso arsenal de mercancías sino que eso implica un inmenso arsenal de valor y una inmensa cantidad de trabajo humano y una forma de producción y distribución de la riqueza complicada. Marx dice también que la mercancía es la forma elemental del capitalismo y por eso decide arrancar su análisis desde ahí, desde el estudio de la mercancía. Como si quisiéramos estudiar a la química a partir del átomo. O la biología a partir de la célula. Marx agarró la orilla del hilo para empezar a desenmarañarlo. Analizar al capitalismo, y aquí también se ve el rigor filosófico de Marx, porque en El Capital él estudia al capitalismo, su libro no se llama La economía, se llama El Capital.
Y el capitalismo es un sistema económico, o sea que tiene que hablar de economía y las particularidades económicas del sistema capitalista. Justo eso, los libros universitarios modernos se llaman economía y hablan de economía en sistemas capitalistas, por eso digo que son los filósofos los más calificados para estudiar al valor. Para comprender este capítulo también es necesario dar una vuelta por el video anterior porque en el video anterior se habla del valor de uso, del valor de cambio. No creo que sea necesario repasarlo en este video, solamente recordar que para Marx el valor de las mercancías está en el tiempo socialmente necesario, eso es lo que le da valor a las mercancías, valor de cambio. Por ejemplo, casi al final del capítulo habla de que hay cosas que, sin ser mercancías, poseen valor de uso, como el aire, la tierra virgen, las praderas naturales, los bosques silvestres, etc. Pero ahí lo deja, no se mete en su valor de cambio. Más adelante habla de ellas como mercancías ficticias, nadie les metió trabajo, solamente alguien se apropió de ellas y las tiene a la venta, como si fueran mercancías. Y creo que eso es todo lo que podríamos mencionar del contexto del primer capítulo. Y ya. ¿Qué quieres decir? No hay más comentarios. No hay más debate. ¿Se acabó el capítulo? No hay mucho más que decir acerca de las mercancías, Marx lo explica muy bien, quizás podríamos hacer un listado de conceptos que debemos aprender del capítulo 1 y seguir con nuestras vidas. Muy bien, con eso podemos cerrar. Mercancía, es la forma elemental o célula económica básica del capitalismo. Valor de uso, es la utilidad concreta que tiene un objeto para satisfacer necesidades humanas. Valor de cambio, es la proporción en que se intercambian unas mercancías por otras. Valor, es el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en una mercancía. Trabajo abstracto, es el trabajo humano en general, independiente de su forma. Trabajo concreto, es el trabajo específico que produce valores de uso particulares. Doble carácter del trabajo, el trabajo como creador de valor de uso, que depende de la naturaleza material de la mercancía, y valor de cambio simultáneamente, que depende de la sociedad que produce y consume las mercancías. Fetichismo de las mercancías. Marx habla del valor como la acumulación del trabajo socialmente necesario dentro de las mercancías. Luego habla del valor de cambio como el intercambio de mercancías con el mismo valor en ese sentido. Por lo tanto, para Marx el valor es una cuestión social, un intercambio de tiempo socialmente necesario entre dos productores. El fetichismo de las mercancías entonces no tiene que ver con las mercancías que se están intercambiando, sino que las mercancías se valoran por el trabajo socialmente necesario que tienen en sí mismas. Para los empresarios, por ejemplo, el valor lo ven diferente, los empresarios creen que sus mercancías tienen valor por sí mismas. Por ejemplo, unos zapatos Gucci pueden tener el mismo trabajo socialmente necesario que unos zapatos Flexi y por lo tanto ambos tienen el mismo valor, si tú eres economista. Pero si tú vendes Gucci, entonces los zapatos Gucci tienen un valor muy superior, por una especie de magia. A esa magia, Marx le llama el fetichismo de las mercancías. Pero también hay calidades en las mercancías. También hay calidades en las mercancías, pero el fetichismo se refiere solamente al hecho de que, en el capitalismo, las mercancías parecen tener valor por sí mismas, independientemente de todo lo demás. Y el siguiente concepto se entiende por qué. El concepto de relaciones sociales cosificadas. Relaciones sociales cosificadas, este concepto es más bien un concepto social que tiene que ver con la forma como nos relacionamos unos con otros, en el sistema capitalista. Porque en el sistema capitalista, donde existe el fetichismo de las mercancías, las relaciones sociales están mediadas por las mercancías. A ti no te importa quién fabricó tus zapatos, no te importa si era un niño, un anciano, una mujer, un musulmán, etc. No te importa si el ganado del que sacaron el cuero fue tratado con dignidad o fue torturado, no te importa si quien lo fabricó contaminaba las aguas, a ti lo único que te importa es el resultado. Y esto llevado al extremo esconde otros problemas porque por ejemplo los alimentos se convirtieron en químicos, ahora que los alimentos tienen sellos empezamos a ver cosas que antes la industria escondía. Muchas personas no sabían si estaban comiendo queso o imitación queso, yogurt o imitación yogurt, atún o imitación atún. Y como una empresa que vende alimentos difícilmente puede competir con una empresa que vende químicos, eventualmente toda nuestra comida eran químicos. Forma del valor, son las diferentes manifestaciones del valor, para Marx son 4. Forma simple, singular o accidental del valor, donde una mercancía expresa su valor en otra, por ejemplo, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta. Forma total o desplegada del valor, donde una mercancía expresa su valor en múltiples otras mercancías, por ejemplo, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 10 libras de té o 40 libras de café, etc. Forma general del valor, donde todas las mercancías expresan su valor en una misma mercancía que funciona como equivalente general. Forma dinero, donde el oro, o posteriormente el papel moneda, se establece como el equivalente universal. ¿Por qué distingue Marx entre esas 4 formas del valor?
¿Por qué las define de esa manera? Si recuerdas, en el video pasado hablamos del valor que tienen las mercancías. Para Marx las mercancías tienen valor por el trabajo socialmente necesario que se necesita para su producción. Lo que quiere ilustrar Marx con esas 4 formas de valor es que, todas las mercancías tienen valor, ese valor es como una sustancia que poseen las mercancías, y la poseen en diferente cantidad, por eso se cambian unas por otras en diferente cantidad, pero lo que se busca es que en el intercambio se intercambie valor en iguales cantidades. Más adelante vamos a hablar del dinero, no nos conviene meternos ahorita porque es todo un desafío. Pues tiene sentido, pero parece una mafufada. Acuérdate que Marx se está moviendo en el abstracto, usando la filosofía para construir su teoría. Y te entiendo perfectamente, la filosofía está llena de mafufadas, si nos quedamos aquí claro que van a ser mafufadas pero más adelante esas mafufadas toman sentido, sin el fetichismo de las mercancías. ¿Cómo distinguirías el valor del precio en una mercancía? Te recuerdo que en la economía existen varios mundos, te pongo un ejemplo con una casa. Una casa existe en varios mundos al mismo tiempo. En el mundo en el que estamos viviendo la casa tiene valor de uso porque podemos vivir en ella, o alguien más puede vivir en ella. Podemos dormir ahí, comer ahí, cocinar, trabajar ahí, lavar la ropa, tener familia. Una casa tiene valor de uso en el mundo físico. Una casa también existe en el mundo de los capitales. En el mundo de los capitales la casa se puede repartir entre varias personas, se puede rentar, se puede usar para sacar un crédito, se puede vender y cambiar de un dueño a otro. Se le puede hacer todas esas cosas a la casa sin romperle un solo vidrio, sin mover una sola mota de polvo dentro de ella. Repartes la casa entre todos tus hijos y no tocaste nada de la casa en el mundo físico. Una casa también existe en el mundo del valor, porque la casa tiene trabajo humano en ella. Alguien la construyó, la pintó, le puso puertas. Si a esa casa le tumbas una puerta, esa casa pierde valor, si dejas que se acumulen los pagos, esa casa pierde valor. Es fascinante. La economía está llena de delirios de opio, también la filosofía. Marx los mete desde el principio y si no estamos atentos, si no los atrapamos desde ahorita, no vamos a comprender más adelante. Sobre todo esos 4 conceptos de formas de valor son importantes para los intercambios, pero creo que lo importante ya lo mencionamos aquí. ¿Quieres que terminemos este capítulo? ¿O hay algo más que agregar? Es suficiente, solamente recapitular. Cuando Marx habla de un inmenso arsenal de mercancías, en realidad habla de una idea profunda que tiene que ver con la producción, que la producción y la distribución dependen de la implementación del sistema económico en una sociedad. Que esos sistemas económicos funcionan, pero no en todos los contextos ni en todas las condiciones. Y finalmente estar atentos a los conceptos que define Marx, porque aunque parezca que están ahí no más para estorbar, si no le ponemos atención nos podemos perder de cosas importantes. Ahí lo tienen, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, ahora ya podemos leer el primer capítulo del Capital. Muchas gracias por escucharnos, espero que pronto podamos subir el siguiente video, si necesitan ver los videos varias veces aquí van a estar. Les deseo que pasen una buena semana. Hasta la próxima.